Argentina y por supuesto también dentro de Venezuela, pero justamente a partir de la represión de la que venimos hablando en los últimos días, que ya lleva 25 muertos dentro de Venezuela y más de 1.200 detenidos, lo que hicieron es tratar de llevar las protestas por fuera de Venezuela y también que haya una movilización a nivel mundial para... Urgente. La oposición en Venezuela convocó a una protesta masiva para el próximo sábado. Estar contra lo que ellos consideran el fraude de las elecciones y en línea también con una noticia que surgió en las últimas horas del informe de la ONU, de los veedores de la ONU que estuvieron en Venezuela y sacaron en la misma línea que el Centro Carter un informe que habla directamente de falta de transparencia en los comicios de Venezuela, no solo durante y después, sino incluso desde antes, es decir, todo un proceso cargado de irregularidades que obviamente culminó con el CNE proclamando ganador a Nicolás Maduro sin presentar actas, denunciando un hackeo del que después tampoco hubo pruebas y que tampoco llevaron a cabo ningún otro tipo de contraste de los resultados que ellos mismos dieron a conocer. Obviamente el gobierno de Maduro rechazó este informe de la ONU, lo cual también es importante, Pancho, porque en las últimas horas se empezó a hablar también de la posibilidad de una segunda elección en Venezuela y no es menor lo que pasó con la ONU y también con el Centro Carter, porque fueron los únicos dos observadores internacionales que tuvieron acceso a Venezuela y a partir de sus informes ya directamente el gobierno de Maduro rechazó lo que ellos dijeron y cómo se pronunciaron, por lo cual en el solo hecho de pensar en una segunda elección que la oposición rechaza de plano, ya tenemos que pensar una elección sin observadores internacionales, ¿no? Última foto y mensaje antes de que se estrellara la semana pasada el avión en Brasil. ¿Cómo es eso? Así es, de una joven que estaba dentro del avión y que le expresó en un chat familiar que tenía miedo por el vuelo en el que estaba viajando por dos cuestiones. Por las condiciones climáticas de lluvia en la cual iba a aterrizar a San Pablo, donde vivía esta joven de Brasil, y al mismo tiempo decía, el asiento está roto y este avión es viejo, me da miedo. Les juro que me da miedo, es un caos, dijo esta joven. Y bueno, después el desenlace trágico que hemos leído desde el viernes pasado, obviamente una familia devastada que da a conocer esta información en medio de fuertes cuestionamientos a esta aerolínea, la aerolínea Boepaz, una aerolínea local que ya tenía varias denuncias, incluso una periodista que había viajado días antes en el mismo avión que se estrelló el viernes pasado en San Pablo, dijo que también que no andaba el aire acondicionado y que eso también daba cuenta de una falta de mantenimiento del avión, una investigación que por supuesto está en curso hoy en Brasil. Última, fin de la carrera de Kennedy Jr.